Virus procede del latín, que significa veneno o toxina. El virus está al límite de ser considerado como un ser vivo, ya que ellos carecen de la unidad principal de todo ser vivo, llamada célula. Ellos necesitan introducirse adentro de una célula, ya sea vegetal, animal o adentro de una bacteria, donde puedan reproducirse. Si es que salen del organismo, hay tres cosas que podrían suceder. Una, que caiga a un objeto inerte y después de cierto tiempo muera. Dos, que contagie a otro ser vivo y que le sirva como huésped y que también lo contagie. Y tres, que quede inactivo y no se sepa si esté vivo o muerto. Los virus son microorganismos sumamente pequeños que son invisibles a los humanos, se tienen que ver con unas máquinas muy específicas. ¿Y por qué los virus no están en ningún reino? Porque los virus no son seres vivos. Los virus no pueden reproducirse ni vivir sin estar alojados en un ser vivo, porque pierde su ADN. Entonces su única forma de reproducirse es estando en un cuerpo y así poder infectar todo el cuerpo y duplicarse. Bien, conquistadores, a mí me tocó la parte de las formas de los virus. Vengan acá, les voy a mostrar las formas de los virus más típicas. Entonces tenemos el primero, este de acá, que es el helicoidal. Si ustedes se fijan, tiene forma de cilindro, como el cilindro de confort del que queda. Y el ejemplo de ese tenemos el mosaico del tabaco, que ese virus es el que tiene esta forma. El ADN o ARN está adentro en forma de espiral. El siguiente es el poliédrico, donde tenemos de ejemplo de virus el adenovirus. Este tiene forma de hexágono, pero siempre 3D, el ADN en el interior. El siguiente es el de forma esférica, como el virus de la influenza. Y también el actual, que es el coronavirus, tiene esa forma esférica. Y el último, como ustedes pueden ver, es una forma compleja que tiene hasta patitas en la cola del virus, el ADN en la cabeza, tiene un cuello. Este es el ejemplo de un virus bacteriófago, come bacterias. Se fijan, tiene forma de nave extraterrestre. De hecho, he visto en varios dibujos animados esa forma de nave extraterrestre. Y esa sería mi parte. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas meten a tu cuerpo la enfermedad, pero debilitada, haciendo que tu sistema inmunológico pueda vencerla y que para cuando la enfermedad llegue a tu cuerpo, él la pueda recordar y pueda vencerla. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las vacunas ayudan a salvar entre 3 millones de vidas al año causadas por virus, bacterias o enfermedades. Yo voy a explicar formas de reproducción viral. Existen dos tipos principales de ciclos reproductivos, los ciclos líticos y los ciclos lisogénicos. El ciclo lítico es usualmente el principal método de duplicación viral e involucra la destrucción de células infectadas. El ciclo consta de 5 fases: fase de absorción o fijación, fase de penetración o inyección, fase de eclipse, fase de ensamblaje, fase de lisis o ruptura, que esta última conlleva la muerte celular. El ciclo lisogénico se caracteriza por representar dos fases iguales a las del ciclo lítico, la fase de anclaje y la fase de penetración. Las mutaciones ocurren cuando una célula se divide y se copia de su ADN, y algunas veces esa copia no es perfecta. Esa pequeña diferencia con la secuencia de ADN original es una mutación. Las mutaciones también pueden estar causadas por la exposición a determinadas sustancias químicas o la radiación.
Sí, sí se puede errar. La única enfermedad viral que se ha erradicado en el mundo es la viruela. La segunda pregunta, sí, es difícil tratar a los pacientes con enfermedades virales por diferentes razones. En primer lugar, existen casos que son asintomáticos, es decir, no presentan síntomas y estas personas pueden contagiar a muchos sin saberlo. En segundo lugar, es difícil mientras no se fabrique una vacuna contra el tal virus. Muchos virus los propagan insectos que son difíciles de eliminar. La rubiola puede causar dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, etc. Y el sarampión da fiebre, malestar, fatiga o pérdida de apetito. También estornudo, congestión nasal, etc. La varicela produce ampollas, costras, manchas rojas por todo el cuerpo, dolor de garganta y picazón. Maranata Conquistadores, mi nombre es Pablo Carvajal, así que vamos a ver un PowerPoint muy pequeñito que nos va a hablar un poquito sobre esto, una presentación cortísima. Entonces, requisito 8 de la especialidad de virus, las que consisten en VIH, herpes y cólera, que son las 3 enfermedades. Partimos con el VIH. El VIH es virus de inmunodeficiencia humano. Aquí tenemos una imagen microscópica de más o menos cómo es el virus. Este virus es muy conocido últimamente, se conoce más bien como SIDA, que así es como evoluciona. Una persona adquiere el VIH y con el tiempo pasa a ser SIDA. El VIH se contrae de más que nada dos maneras. A través de relaciones sexuales entre que una persona está contagiada y en el acto de la relación sexual se transfiere a la otra persona que está sana, o de una madre a un hijo en el embarazo. También hay casos que son menos comunes, y es cuando una persona recibe una transfusión de sangre o una inyección de medicamentos y las agujas previamente entraron en contacto con el cuerpo de alguien que tenía esta infección, este virus. Esas son más o menos las únicas 3 maneras de contagio. Hay mitos sobre esta enfermedad, por ejemplo, si es que una persona con VIH bebe de una botella de agua y otra persona sin VIH bebe de la misma botella, no se contagia. Lo mismo sucede con un zancudo o un mosquito. Si un mosquito me pica a mí y yo supuestamente tuviera VIH y después le pico a otra persona, no se contagia. Solo se contagia a través de los métodos a través de las maneras que ya mencioné. ¿Cuál es la manera de evitarlo? Más que nada son 2 maneras, que es evitar las relaciones promiscuas o la fornicación, es decir, no relaciones extramaritales podríamos decir, y también ir a centros médicos especializados que se sepan que cumplan con los estándares de salud para que no ocurran errores como estos de agujas infectadas. El VIH tiene los siguientes síntomas. El VIH en sí no es una enfermedad como el resfriado, no produce tanta fiebre, dolor de cabeza, aunque a veces sí lo hace, pero lo que más hace es debilitar nuestro sistema inmune. Entonces, cuando entra otra enfermedad como un resfriado, el virus nos tiene las defensas tan bajas, este VIH, este SIDA, que cualquier resfriado nos puede ser mortal para nosotros. Un resfriado, un dolor de cabeza, cualquier cosa nos puede afectar mucho. Bueno, el SIDA, los síntomas que tiene, vamos a ver aquí los síntomas en general. Puede tener pérdida de peso, infecciones, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, ganglios linfáticos inflamados, manchas rojas, neumonía. Pero en general lo que más hace el VIH es bajar nuestras defensas corporales. Y la siguiente enfermedad es el cólera. El cólera es una enfermedad bastante erradicada hoy en día, es un virus. Este no se contagia mucho a través de transmisión sexual ni de contagio entre personas, de contacto o a través de aire, sino que se contagia a través de alimentos o líquidos que estén infectados con esta enfermedad y se transmitan al ser ingeridos. Es decir, si yo consumo un líquido, una bebida, un jugo que tenga este virus del cólera, me podría dar cólera. Esta enfermedad es muy simple pero a la vez muy mortal. Consiste más que nada en que tu cuerpo empieza a sufrir una fuerte diarrea que empieza a deshidratar el cuerpo. Esta enfermedad, los tratamientos que se puede hacer para curarse el cólera es más que nada mucha hidratación, hidratarse, estar constantemente tomando agua. Esto puede reducir hasta en un 50%
los riesgos de muerte por esta enfermedad, ya que es una enfermedad bastante mortal, bastante mala, que es compleja si llega a dar. Ese es más que nada el método. También pueden dar soluciones como antibióticos, o que los den a través de intravenosas, que se inyecta a la vena, o oral. Esas son las maneras de prevenir más que nada el cólera. Lo otro es lavar los alimentos, como siempre, sirve para evitar el cólera, verduras, frutas. Los síntomas son únicamente y exclusivamente diarrea, es lo más que nada, lo único que tiene el cólera. Entonces esta enfermedad se lucha con limpieza. Y por último, la última enfermedad que nos toca es el herpes. El herpes es una infección que lo produce... Hay distintas clases de herpes. Está el herpes que lo produce la enfermedad de la varicela, que es decir, a mí me da varicela y me queda el virus del herpes por el cuerpo. También está el herpes genital. Pero más que nada esta es una infección que una vez cuando está metida en el cuerpo humano, queda rondando. No hay cura para el herpes siempre está dentro del cuerpo humano. Y cuando las defensas bajan puede aparecer el herpes. ¿Y cómo aparece el herpes? A través de ampollas o rupturas cutáneas en ciertas partes, como por ejemplo rupturas en los labios o en cualquier zona cálida o que tenga un poco de humedad en el cuerpo, ya sea zonas púbicas, íntimas, boca, labio, incluso manos. Pies también puede ser. Esta enfermedad, como les dije, no tiene cura. Esta es una enfermedad que no tiene cura. El herpes no hay manera de curarlo, al igual que el SIDA, pero sí se puede evitar subiendo las defensas, entonces el herpes no aparece en el cuerpo. Cabe recalcar que mucha gente hoy en día tiene herpes, ya que se transmite de madre a hijo, con contacto en una persona con herpes. Después de tener varicela, el herpes está en muchas personas de nuestra sociedad, y la única manera de evitarlo realmente es alimentándose bien, teniendo buena alimentación, de manera que nuestras defensas estén altas y no aparezca el herpes. Es decir, el herpes no es tan dañino, entre comillas, ronda por el cuerpo, no hace mayores daños a niveles pulmonares o de cabeza como otras enfermedades, pero lo que sí puede realizar es que salgan unas pequeñas erupciones que salen por los labios en algunas zonas, y la única manera de evitar eso es con un sistema inmune alto, no hay otra manera, el virus no se va. Se me olvidó decir que el SIDA no tiene... Volviendo a la primera, el SIDA no tiene cura, al igual que el herpes. El SIDA lamentablemente es aún más complejo que el herpes, ya que nos debilita, pero es imposible curarlo. Esto desde el punto de vista científico. Nosotros como conquistadores y cristianos creemos que si Dios quiere puede curar cualquiera de estas enfermedades, pero realmente no hay cura para esta enfermedad, es bastante dañina. No se puede hacer mucho por curarla, pero lo mismo, buena alimentación, oración, ahí estar constantemente. Bueno, esas serían las enfermedades conquistadores, espero que les pueda servir, que se cuiden de estas enfermedades que les puede dar a cualquiera, no piensen que no les puede dar, así que cuídense, estén atentos a los virus en esta época donde hay muchos como el coronavirus, y que Dios los bendiga. Maranata. Ya, ahora les voy a hablar sobre las paperas. Las paperas se contagian mediante la saliva infectada. Las paperas afectan las glándulas parótidas, las glándulas salivales ubicadas debajo y enfrente de las orejas. Los síntomas aparecen cuando las glándulas se inflaman, están adoloridas, hay fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. ¿Cómo se previene? Bueno, ahí existe una vacuna que es la triple viral. No hay un tratamiento específico y en la mayoría de los casos solamente se las tratan para mejorar los síntomas que está teniendo el enfermo, con tratamientos antitérmicos, antiinflamatorios y frío local. Ahora vamos con la poliomielitis. ¿Cómo se contagia? Esta se transmite mediante el agua, los alimentos contaminados o por el contacto con una persona que esté infectada. Por lo general, este virus ingresa a nuestro organismo a través de la nariz y la boca. Los síntomas: muchas personas infectadas de poliovirus no se enferman y no presentan síntomas. Sin embargo, quienes sí se enferman desarrollan una parálisis que puede ser mortal. ¿Cómo podemos evitar esta enfermedad? Existen vacunas y los tratamientos que hay para esta enfermedad incluye reposo en cama, analgésico y respiradores portátiles. Bien, vamos a hablar ahora de la meningitis. Y la meningitis, vamos a mostrar la foto donde está la meninge, que es la capita
que está a continuación del cráneo y es la que cubre nuestro cerebro. Esa es la que se inflama. Y el contagio de esta patología se produce a través de la saliva, las gotitas que expulsan al hablar, estornudar o toser. Se puede también contagiar a través de objetos, pero es poco habitual, muy poco. Es una enfermedad que suele aparecer en otoño y en primavera. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello, pero también se pueden llegar a presentar vómitos, somnolencia, manchas rojas púrpuras en la piel, agitación, delirio y o hasta convulsiones. La mejor prevención de esta enfermedad es la vacunación. Maranata Conquistadores, soy Rocío Carvajal del Club Agua de Israel. Hoy vengo con el requisito número 9 de la especialidad de virus. Requisito número 9. Diferenciar entre una gripe y un resfriado. ¿Por qué el virus de la influencia causa epidemias periódicas? El gripe y resfriado. ¿Cuáles son sus diferencias? El término gripe se utiliza a menudo para referirse a una serie de enfermedades y a veces puede confundirse con el resfriado común. La gripe es en realidad una enfermedad respiratoria causada por un virus que puede provocar fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y dolores musculares. El virus de la influenza ataca el sistema respiratorio del cuerpo, pulmones y vías respiratorias, incluyendo la garganta y la nariz, lo que causa los síntomas clásicos de la gripe, tales como congestión, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre alta, escalofríos y sudoración, dolores musculares o dolores en el cuerpo, cansancio y debilidad, tos seca. A veces puede ser difícil diferenciar entre gripe y resfriado por los síntomas únicamente. Sin embargo, en general, los síntomas de la gripe duran más y pueden estar asociados con fiebre, escalofríos y dolor muscular. Los síntomas de resfriado suelen extenderse por un periodo más corto de tiempo y por lo general solo implican una secreción nasal y fiebre leve. Puedes prevenir la gripe lavándote las manos con frecuencia y evitando el contacto con quienes están enfermos. Si no te encuentras bien, quédate en casa lejos del trabajo, la escuela o las reuniones sociales. La imagen de la izquierda arriba es la imagen del virus influenza. La de la derecha y abajo es el resfriado común. ¿Por qué el virus de la influenza causa epidemias periódicas? El virus de la influenza, causante de la gripe, tiene una forma esférica en cuya superficie se encuentran pequeños bastoncillos. Estos bastoncillos son las moléculas llamadas antígenos, con las que el virus penetra en las células de unos organismos sanos. Los antígenos del virus, neuraminidasa y hemaglutina, se llevan a ciertas moléculas que existen en la superficie de la célula sana y hacen pasar la carga genética del virus, provocando así la infección. Lo que hace peculiar al virus de la gripe y diferente a otros patógenos virales es que de forma regular estos antígenos, la neuraminidasa y la hemaglutinita, también cambian, produciendo cepas nuevas del virus. Estas mutaciones periódicas explican que no nos hayamos hecho inmunes al ataque del virus de la influenza. Cuando un virus se introduce en nuestro organismo, las defensas, el sistema inmunológico o inmune, luchan produciendo anticuerpos específicos para los antígenos del virus. El sistema inmune recordará posteriormente los antígenos virales y cuando el virus pretenda entrar otra vez, recurrirá a los anticuerpos que ya había creado en la primera infección. En el caso de la gripe, el sistema inmune no puede recurrir a los anticuerpos de anteriores infecciones, porque los antígenos del virus de la influenza han cambiado, son otros y el organismo no los reconoce. Por esta razón, resulta tan difícil preparar una vacuna eficaz y definitiva contra el virus, con la que erradicar la enfermedad. Existen 3 tipos de virus de la influenza, A, B y C. El tipo A es el más prevalente de todos y el que provoca las mayores y más grandes epidemias. El tipo B también puede producir brotes epidémicos de gripe, pero la enfermedad causada por este tipo es más leve que la generada por el tipo A. Por último, el tipo C nunca se ha asociado con una epidemia importante. Hemos llegado al final de esta presentación. Espero que esta información te sea de ayuda. Maranata. El virus es una estructura con una membrana de proteínas externa y material genético en su interior, que puede infectar a las células y utiliza enzimas para multiplicarse.
En cambio, el prión es una partícula de naturaleza proteica que puede causar infecciones y enfermedades degenerativas en el sistema nervioso. Enfermedad causada por el prión, enfermedad de las vacas locas en el ganado y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los humanos. Aproximadamente hace unos 100 años que el mundo no se había golpeado por una pandemia, siendo actualmente el COVID-19 la que tiene el mundo en una grave crisis sanitaria, dejando miles de muertes a nivel mundial. Chile tuvo su primer caso el día 3 de marzo del 2020, llevando hasta el día de hoy 167.355 casos y 3.101 muertos. Además de poner en riesgo la vida de la humanidad, esta pandemia ha tenido un impacto a nivel socioeconómico, político y psicológico para el mundo. Grandes y pequeñas empresas han quedado en quiebra. Ha aumentado el nivel de desempleo. Han crecido los problemas políticos internos y externos del país, significando esto un gran impacto a la salud mental de las personas. La pandemia de gripe española de 1918 fue causada por un brote de virus influenza. Esta pandemia causó un número de muertes de 50 millones de personas en el mundo. Maranata, mi nombre es Paz Carvajal del Club Aguas de Israel de Calera de Tango y hoy les vamos a presentar la peste negra. La peste negra fue la epidemia más mortal de la historia humana que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV. La enfermedad se inició en Asia y se fue moviendo a Europa de a poco por las rutas del comercio. En su peor momento la peste mataba a 400.000 personas por año. Durante todo el tiempo que duró la peste murieron 200 millones de personas, aproximadamente casi el 50% de la población europea. La humanidad tardó 200 años en recuperarse. La plaga partió en ratas y se traspasó a las personas por picaduras de pulgas infectadas. Las autoridades culpaban a los judíos de la peste ya que ellos no se enfermaban, pero era porque cumplían los mandatos del Pentateuco. Los síntomas eran fiebre, tos, sangrado, gangrena, manchas, ampollas. La peste se combatía con fuego, aislación y cal viva. Actualmente la peste negra está prácticamente erradicada, aunque aún se puede encontrar en India, Madagascar, China, Estados Unidos y parte de América del Sur. Gracias por escuchar. Hola, ¿cómo están? Soy Pamela y soy pediatra de la Clínica Dávila. Les quería contar que aunque somos pediatras, estamos atendiendo pacientes adultos porque desde que partió la pandemia del coronavirus, inicialmente llegaban pacientes niños con moquitos, con un poquito de fiebre, pero bastante bien. En cambio, los adultos se han ido enfermando cada vez con mayor gravedad por el coronavirus. Y es así como de a poco se han ido llenando las urgencias. Ya llevamos desde marzo, pero lentamente fue creciendo la cantidad de pacientes enfermos que han llegado a la urgencia por tos, por moco, pero tos, dificultad respiratoria, fiebre. Este virus también puede provocar problemas cardíacos, puede generar problemas renales, problemas al hígado, puede provocar shock, que es un estado muy grave, y es por eso que finalmente están quedándose hospitalizados en la urgencia y en nuestra urgencia de pediatría también. Entonces ya no estamos viendo niños, estamos viendo adultos y adultos bastante graves. Y es por eso que se sigue insistiendo en que las personas, todos nos cuidemos, nos lavemos las manos frecuentemente,
si estamos enfermos nos quedemos en la casa y tratemos de cumplir las indicaciones que nos dictan desde arriba, desde el ministerio. Espero que todos se cuiden. Yo ahora hace poquito me tomé el examen pensando que estaba enferma, pero menos mal que salió negativo el examen. Y nada, ahí va un mensaje para ustedes. Que estén muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Glendis y les voy a explicar un poco acerca de cómo se vive la pandemia, el virus COVID-19. La pandemia viral que actualmente a nivel mundial vivimos afecta de distintas maneras. Cada persona que se contagia presenta distintos síntomas. Se da por medio de contacto físico, contacto directo. Hay personas que presentan síntomas como hay personas que no presentan síntomas y ese fue mi caso. Mi compañera de vivienda presentó el virus, fue asintomática, paciente asintomática, no presentó ningún síntoma. Sin embargo, yo sí viví los síntomas. Yo me enfermé, comencé a presentar síntomas 3 días después que ella presentó síntomas. Síntomas como dolor de cabeza dolor de cabeza por un periodo de 10 días, fiebre de 40, malestar de la garganta, tos seca, dolor de espalda, pérdida del sentido del gusto y el olfato, que aún no lo recupero. Fueron días fuertes, días que en la cama, y de verdad que, bueno, yo que lo viví sola, no es fácil. Gracias al Señor, ya estoy recuperada y el Señor fortalece. Maranata, conquistadores y aventureros. Mi nombre es Carolina Lillo, soy apoderada del Club Aguas de Israel de Calera de Tango y también consultora de salud. Quisiera compartir con ustedes algunos consejos muy prácticos en este periodo de pandemia. Quizás ya los han escuchado de sus líderes o de sus padres, pero ahora es el momento de ponerlos en práctica. Partamos. ¿Sabían ustedes que una dieta baja en grasas ayuda a mantener fuerte nuestro sistema inmune? ¿Qué quiere decir esto? Que debes reducir o eliminar el consumo de alimentos animales procesados. Por ejemplo, vienesas, cecinas, nuggets, paté y productos similares a esto. En esta categoría también están el queso y la mantequilla, así que muy poquito de estos productos. ¿Sabías tú además que los fitoquímicos y antioxidantes, que son palabras difíciles pero en realidad indican pequeños elementos que están presentes en frutas y verduras, ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune? Son verdaderos antivirales, frenan la reproducción de los virus. También quisiera comentarte que en el año 2008 salió un estudio que indicaba que a mayor cantidad de frutas y verduras, menor era la posibilidad de desarrollar una infección a nuestro sistema respiratorio, hasta en un 40% menos. Y por último, te invito a que reduzcas o elimines el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque daña nuestro organismo hasta por 5 horas y hace que nuestro sistema no ataque los virus que entran desde el exterior. Elimina golosinas y productos similares a esto. Junto a tu familia, acércate lo más que puedan a Génesis 1 y eso hará que tengan todos una muy buena salud. A cuidarse entre todos. Nos vemos.